Vamos a pasar a la última sesión. Si puedo pedir a los oradores, si ven preguntas en el chat para ustedes, que vayan respondiendo. Les agradezco a los oradores. Entonces voy a ir preparando la nueva presentación. Díganme si se ve bien. Entonces es para gestión financiera, gestión de la financiación. Tenemos otra vez al oficial financiero y de administración de MSU. También tenemos al doctor Nurhum Sampalañe, que es investigador superior en el Departamento de Producción Pecuaria en Burkina Faso, en el Instituto de Investigación de Agricultura y Medio Ambiente. Se enfocan sus actividades en los sistemas ganaderos, el manejo de pastizales y la evaluación de alimentos y forrajes. Y Melissa Isler, que trabaja en tecnología de investigación, en biología, genética y agronomía. También trabaja en manejo o gestión financiera y de donaciones e informes financieros a los patrocinadores. En todas las sesiones que tuvimos hoy, lo principal ha sido la comunicación entre el patrocinador o el adjudicatario principal y los subadjudicatarios. Sí es importante ver cuáles son los detalles de los informes financieros y cuáles son los problemas que se deberían evitar. Entonces vamos a hablar acerca de las especificidades de los informes técnicos y financieros en los países anfitriones y los problemas que se deberían evitar. Para entrar en los detalles del informe financiero, es importante que los subadjudicatarios preparen las estimaciones trimestrales que van a presentar, y eso se hace de 2 a 3 semanas antes de cada trimestre. Entonces, para nuestro modelo de CETSIL, lo que tenemos es una hoja de Google Drive donde ustedes van a poner cualquier gasto original que no hayan puesto en la factura durante el informe trimestral. Y estas aquí tienen fechas específicas, pero no voy a entrar en detalles, pero quería poner unas fechas para su referencia. Luego, para las facturas, Cory habló en la sesión 6 acerca de la importancia de presentar facturas. Es importante confirmar que las compras que han ellos, sobre todo cuando están en una situación de reembolso, e incluso cuando les pagan los fondos, tienen que confirmar que USAID le aprueba los gastos. Y así ustedes tienen que referirse al contrato de la adjudicación de los fondos y también contactar directamente al investigador principal de la financiación, que le dará la información acerca de la autorización de las compras.
También para el mapa necesitamos las facturas de las compras. Tenemos esto compartido con todos los subadjudicatarios. El sistema de la Universidad de Pensilvania, cada subadjudicatario o destinatario tiene que presentar un registro de proveedores en el portal Simba. Estos se pueden hacer mensualmente hasta trimestralmente. Como dijo Cory anteriormente, tener una situación facilitada del flujo de caja es importante. No queremos que se aplacen actividades porque no hay dinero y al mismo tiempo hay una plantilla para las facturas en el Basecamp y aquí tienen un correo electrónico donde pueden pedir esto. Entonces, todo lo que se refiera a facturas, me pueden contactar a mí con el correo electrónico. Tengo mis informaciones o detalles de contacto en Basecamp. Aquí tenemos informes técnicos. Le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Aquí quiero recordarles cuáles son los informes que tienen que ser presentados. Y creo que tenemos dos, los semianuales o semestrales, que hay que presentar antes del 31 de marzo. Hay una plantilla en Basecamp que se puede utilizar para llenar con datos. Ese tipo de informes es muy importante que esté listo para poder preparar el informe final. El segundo es el anual. Este debe presentarse antes del 14 de octubre. Es el mismo proceso. Hay que empezar lo más temprano posible. Es lo mejor recabar la información del equipo de forma anticipada. También hay algunas plantillas en Basecamp. Hay documentos que se pueden utilizar para ese tipo de informes. Bueno, para los informes financieros, el Laboratorio de Innovación envía a USAID todos los años las estimaciones financieras. Es el informe financiero trimestral. Aquí también tienen fechas. Entonces, por eso es importante que los adjudicatarios tengan la información y que la envíen 3 semanas antes del final del trimestre, de manera que se pueda compilar toda la información de estos adjudicatarios y se pueda enviar la información a USAID en el tiempo apropiado. Tenemos la forma SF425, que es el informe trimestral, con la información impositiva. Esto se envía 30 días después del trimestre. Aquí en este proceso no están los adjudicatarios. Esa información se saca de las facturas para un trimestre especial. Y también tienen el informe impositivo del gobierno. Esto es como el IVA o lo que se haya agregado como impuesto a la importación, etcétera. Todo lo que supere los $1,000. Y después
si hay alguna revisión del presupuesto de los destinatarios, esto necesita la aprobación del encargado de los acuerdos o contratos, y eso depende de la comunicación entre el adjudicatario o destinatario y el encargado de acuerdos. Este tipo de trabajo, el tipo de trabajo, el proyecto, a veces tiene que cambiarse, modificarse, puede haber un aumento en el presupuesto, a veces es solamente cambiar fondos entre categorías, pero el monto de presupuesto es el mismo. Cuando haya algún cambio en el presupuesto, entonces la información tiene que ser comunicada a la entidad, y como tenemos reuniones también, reuniones semanales, a veces se nos permite esta comunicación fluida entre los destinatarios y el órgano financiador. Entonces va a hablar Scott, voy a hablar de los informes técnicos, cuándo hacerlos, por qué hacerlos. Se debe presentar el plan de trabajo antes del 29 de noviembre del primer año. Para otras actividades, por ejemplo, de monitoreo de la mitigación medioambiental o el examen inicial medioambiental. Esos tienen que respetar esas fechas. Otros son semestrales. Entonces, son todos los informes que tenemos que presentar. A ver, tenemos que vemos cuáles son las desventajas que vemos con los subdestinatarios. Bueno, vemos que a veces caen en cortes del flujo de caja, y entonces todos estos informes nos proporcionan un seguimiento del flujo de caja y al mismo tiempo la revisión apropiada y la robustez financiera nos proporciona una oportunidad de mantener registros precisos con la documentación apropiada y al mismo tiempo proporcionar respuestas a cualquier pregunta sobre gastos. Lo que van a encontrar es que muchos de los proyectos de USAID son específicos para el contexto internacional. Sin embargo, otros proyectos locales, por ejemplo, muchas veces trabajamos en un área gris con el entendimiento de que son situaciones que es lo que se lleva a ejecutar los acuerdos. ¿Qué significa en ese caso? A veces con donaciones locales se permiten gastos de fondos. Ahora, la mejor asociación es la que conlleva la comunicación consistente, continua entre los destinatarios y el donante.
Muchas gracias. En cuanto a los desafíos en el país, quisiéramos señalar, ver cuáles son algunos que deben ser enfrentados de inmediato. Una de las cuestiones que aprendimos es el utilizar sistemas de información. Es un desafío en algunos países, pero para este laboratorio no hay necesidad de usar el PC Data. Quisiera compartir alguna experiencia, alguna información sobre aquellos que están dispuestos a utilizarlo. Para solicitud de viajes, mejor utilizar todos los archivos listos y para realizar el informe. También a través de Piestar, para tener los informes, y cuando se organicen talleres o conferencias y reuniones, hay que preparar los archivos y mantenerlos. Y cuando tienen que informar a Piestar, tienen todos los materiales necesarios que podrán tener, al cual tienen acceso para el informe y entregarlo en tiempo adecuado. También al comenzar el proyecto, las actividades, es mejor recibir capacitación en Piestar y entrenar a su equipo también en Piestar para que todo el equipo conozca cuáles son los requisitos de la plataforma. Es muy importante tratar también de referirse cuando es en país francófono, hay barreras, pueden haber barreras y los informes de facturas, etcétera, se hacen en inglés. Entonces, todos los gastos aparecen en francés y necesitan alguna traducción. Y a veces no se puede traducir todo, pero por lo menos tienen que tener el título de la factura, la cantidad en dólares o del dinero a nivel local. Y la mejor forma de hacerlo, de resolver esto, es que con el equipo fiscal, si alguien se puede entrenar a alguien para todos los requisitos necesarios para la información y aprender un poco de inglés, sería muy útil en cuanto a manejar este asunto, porque a veces toma tiempo y en la discusión para adelante y para atrás toma tiempo. Esos son los desafíos en el país que yo quería compartir con ustedes. Y esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Podemos empezar con preguntas de los participantes. No hay preguntas que aparezcan, así que le daremos algunos minutos para que las personas puedan incluir las preguntas en el chat o en preguntas y respuestas. Pero yo sí tenía una pregunta y usted habló de las fechas, de los plazos, y eso parece que es específico tanto para el USAID o el laboratorio. Entonces, ¿los diferentes financiadores tienen diferentes plazos para estos informes? Sí. Es específico con respecto a los judicatarios, lo que vemos en el diapositivo es para el USAID, y en cuanto a las financiaciones trimestral, depende de la gestión y podemos proporcionarlo por al plazo, de acuerdo al plazo de la USAID, pero se refiere a la subvención y al contrato de adjudicación, y en cuanto a las fechas, plazo en que deben recibir el informe, debe ser en el contrato de subjudicatarios, y si no aparece, entonces la entidad de gestión debe proporcionar esas fechas de plazo a cualquier subjudicatario. Y también algo sobre el por qué hacemos esto. El USAID pueda hacer lo que se llama una tasa especial de la adjudicación. Ellos van a
juzgar todo con respecto a los informes trimestrales financieros y si está progresando y si es lo que habían proyectado. Y con respecto a nuevos adjudicatarios, a veces los contratos se están escribiendo y a menudo durante los primeros 6 meses de un contrato van a haber una tasa menor de problemas y recogemos esta información y lo utilizamos para explicar al USAID por qué esta tasa es de esa forma, cómo puede aumentar o disminuir en algún trimestre. Y esta es la razón, por esta razón es que recogemos esta información no solo con informes técnicos, pero también informes financieros para explicarles la situación del progreso de estas mayores adjudicaciones. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? La mayor parte de los donantes, estos de MES-FINRATA, la mayor parte de los donantes son muy sensibles en cuanto a recibir los informes, pero no son muy positivos en cuanto a retroalimentación sobre los informes para la mejoría. ¿Qué ocurre con USAID? Depende de la misión, si está siendo financiado por la misión del USAID o de Washington, D.C. Estos de Washington son más rápidos en cuanto a la información, la retroinformación, pero otros son muy lentos con respecto al informar después de recibir los informes necesarios, pero tratamos de tener paciencia con respecto a los donantes, pero muchos de ellos son lentos en responder. Melissa tal vez tenga una experiencia diferente, pero es practicar la paciencia. Yo concuerdo con lo que está diciendo Scott. Nuestro laboratorio de innovaciones en este momento, todos los informes que hemos presentado van directamente al USAID y hemos recibido información de vuelta a tiempo por parte del USAID. Así que confirmo lo que usted acaba de decir. Si tienen alguna pregunta, si no, podemos seguir a otra pregunta. Podemos seguir. Gracias. Muy bien. ¿Cómo podemos responder con respecto a gastos que no aparecen con facturas? Por ejemplo, costo de transporte, de medios públicos. Los medios públicos son los que se usan en la mayor parte de los países africanos. Lo que hemos hecho nosotros es tener una forma estandarizada para aquellas actividades que en realidad no proporcionan los recibos, las facturas. Por ejemplo, el transporte público es un problema de documentación. Y supongo, Melissa, que usted podría decir algo sobre esto, pero lo que hacemos es que cuando no todo el taxi en el mundo va a proporcionar un recibo o transporte público. Y hemos elaborado un documento, un formato de documentación para aquellos individuos, gastos individuales que no tienen recibos. Pero Melissa, tal vez usted tenga más experiencia. Sí, esta es una situación en la cual siempre estamos aprendiendo y Penn State es una nueva entidad de gestión. Es la primera vez que el Penn State ha entrado al laboratorio de innovación y estamos aprendiendo junto a los demás. Actualmente no hemos tenido una situación en la cual hubiese un viaje que no tenía recibo,
pero sí esperamos que en el futuro es posible que existan estas situaciones, porque como dijo Scott, hay muchas situaciones en países anfitriones donde no se les da un recibo y es difícil de obtener un recibo para un transporte en particular. Y de esta forma, yo creo que en el futuro vamos a necesitar una plantilla con un formato específico para los adjudicatorios, para que puedan llenar toda la información, para tener algún tipo de documentación de que este viaje sí ocurrió, incluso sin tener el recibo. Puede ser una situación, Scott, en la cual yo le contacte a usted para saber cuál es su plantilla, cuál es su formato que tienen para esto, pero creo esto revela una de las cosas importantes, y es que es una comunidad. Nuestro laboratorio de innovación, somos una comunidad con todos aquellos que nos apoyan, y es muy importante la comunicación que ya hemos tenido muchas veces, y ayer, la sesión de ayer y de hoy, también la disponibilidad de compartir las mejores prácticas e ideas de lo que funciona para algunos subjudicatarios y cosas que no funcionaron para otros, y la capacidad de compartir abiertamente y gratis, y de que estamos en esta comunidad juntos y para aprender y progresar en cuanto al laboratorio de innovación de manera positiva, todos nosotros juntos. Muy bien, gracias. ¿Qué hace el subjudicatario si no sabe que si es permitido un gasto en cuanto al laboratorio de innovación? Entonces, esto se refiere a una situación que podría ocurrir en el laboratorio. La mejor práctica es preguntar antes de comprar, confirmar con la gente, con el donante principal o con el destinatario para saber si es un gasto permitido, porque si no, en la porción antes del subjudicatario en cuanto al presupuesto, y decir que va a ser algo extraordinario, y que si, por ejemplo, van a tener una actividad, organizar una actividad, tiene que estar escrito en el presupuesto específicamente de proporcionar esa posibilidad, porque entonces permite una oportunidad a que se revise el presupuesto en detalle y autorizar algo que pudiese ser cuestionable, o tener la posibilidad de revisar antes de que se haga. Cuando en duda hay que preguntar. Eso es muy importante. Preguntar si se puede comprar, si se puede gastar en algo, aunque piense que sería permisible, que lo autorizarían y que no van a entender por qué no podrían autorizarlo. Manden un email rápidamente con una pregunta para saber si se podría autorizar. Es mejor siempre preguntar antes de hacerlo. Yo concuerdo con Scott. Es mejor preguntar antes de hacer el gasto, y también pueden entrar a los contratos del subjudicatarios aquí en Pensilvania. Muchas veces en los contratos se ven cuáles son los contratos que se reciben de USAID. Entonces los reglamentos aparecen, es un camino, se va de un enlace a otro enlace para poder llegar a la fuente de lo que es autorizado o no. Pero siempre hacer la pregunta y de manera frecuente. Muy bien. Al parecer no hay ninguna otra pregunta abierta sobre esta sesión. Ahora acaba de llegar una pregunta. ¿La comunidad tiene algún papel en cuanto a la gestión? Sí, totalmente. Estamos tratando de saber cuáles son las mejores prácticas
en cuanto al contrato de adjudicación, incluyendo la MSU, nadie quiere saber que pudiese tener un efecto en todas las adjudicaciones entonces de USAID. Es importante trabajar todos por un bien común y así evitar cualquier problema. Yo sé, Melissa, que usted es nueva en la comunidad, pero sería un beneficio para todos nosotros evitar cualquier error, sí. Por esa razón, estamos en comunicación con respecto a los subjudicatarios como Michigan con MSU y tienen un laboratorio y entonces ya tienen experiencia, pero aprendemos juntos porque queremos ser capaces de adherir a todas las reglas y reglamentos del USAID. Y por lo tanto tratamos de hacer lo mejor posible y aprender en una comunidad. Todos aprendemos a hacer lo mejor posible, cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Alguien desea decir algo más o podemos seguir? Yo creo que la respuesta aclaró la pregunta. Muy bien. Hay un sistema para identificar la sostenibilidad y éxito de proyectos financiados en los países. En cuanto a los beneficiarios, el país puede tratar de contactar a los beneficiarios a menudo. No sé si es una pregunta específicamente a Corey, pero cualquiera podría responder. Con respecto a identificar el sistema, hay diferentes proyectos en cada país. Si se desea tener un impacto, entonces la evaluación al fin del proyecto, existe una posibilidad al fin del proyecto aprender cuál es el impacto en el sector. Ese es el primer paso. Y hay proyectos también que incluyen de mejorar la tecnología para desarrollar mejor el proyecto, y al fin del proyecto los usuarios finales u otras partes interesadas pueden estar interesados en utilizar esa iniciativa o actividad. Esos aspectos podría ser un camino para chequear la sostenibilidad. Es algo que algunos proyectos están utilizando como método. Muy bien. Otra pregunta. China es el mayor proveedor de varios tipos de máquinas en muchos países en desarrollo, fundamentalmente en África. Parece que USAID es muy estricto sobre las reglas de origen en cuanto a adquirir equipo para el proyecto. ¿Cuál es su opinión sobre este desafío? No es solamente de Estados Unidos una regla tan estricta para adquirir el equipo que yo conozca. Yo sé que hemos comprado vehículos extranjeros en algunos países muchas veces. Es el único impacto que podría tener sobre Estados Unidos. Ese ya se refiere a Fly America. Se requiere utilizar empresas norteamericanas en cuanto a los viajes internacionales, pero más allá de eso, no he visto solamente un requisito que sea el equipo de Estados Unidos. Fundamentalmente, no creo que sea una posibilidad, en particular en los países africanos. Hay una lista de países que USAID permite la compra de equipo para que sea comprado. Por ejemplo,
no se especifica a la localización de la producción, sino a la localización de la compra. La semana pasada aclaré con el representante de USAID y la información con respecto a qué países permiten que las compras se hagan en aquellos países. Aparece una lista de 310 MAA. Es una lista que enumera todos los países que USAID autoriza las compras para que se hagan en algunos países y que sea reembolsado por USAID. Y esa lista aparece en cada uno de los proyectos de CAMP, en el subjudicatario, en un mensaje. Yo escribí un mensaje con respecto a esta información y presenté la lista de los países en que se permite. Y hay 4 países focales: Kenia, Burkina Faso, Honduras y Nepal, que aparecen en aquella lista. Cualquier compra hecha en aquellos países son permitidos, y es la localización de la compra y no la localización de donde se produjo el equipo. Me parece que podría haber algunas restricciones acerca de automóviles. Hay restricciones, sí. Entonces, si planean comprar un automóvil utilizando los fondos de USAID, una compra de ese tipo tendría que ser parte del presupuesto y en el ámbito de su trabajo, y que deberían hablar con la entidad de gestión para las amenazas actuales y futuras antes de hacer esa compra, porque hay algunas reglas y reglamentos con respecto a la compra de automóviles. Además, hay restricciones específicas de tipos específicos de compras. Fertilizantes específicos no son autorizados, y hay otras restricciones, pero en informaciones del Basecamp yo enumeré que tienen una restricción parcial o total, que necesitaría la aprobación de USAID para la compra. Y si tienen algunas preguntas sobre sus compras, porque algunos aparecen enumerados en reglas y reglamento de USAID con respecto a términos generales, por ejemplo, productos de agricultura. Entonces, el laboratorio de innovación va a tener una opinión sobre ese aspecto. Entonces, si se quiere saber qué es lo que se considere en esas restricciones, por ejemplo, fertilizantes sintéticos, pero semillas no aparecen en esa lista. Entonces, siempre es mejor preguntar antes. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta antes de terminar. Sé que han aparecido varias preguntas, pero vamos a responder al fin de la sesión. Y esto es una pregunta general que llegó antes y dice, tal vez no se aplica a este grupo, no se refiere a este grupo en particular, pero algunos de los panelistas tal vez puedan responder. Se refiere al impacto de temas de evaluación en las diapositivas o presentaciones anteriores, si lo hemos cubierto o no. No sé si alguien desea responder, y yo también tengo algo que decir posteriormente. Yo no preparo evaluaciones del impacto, no estoy en realidad en la parte financiera. Creo que era de la sesión anterior, antes de que ustedes comenzasen. No era el título. Annalise creo que se refirió un poco a esto. Yo diría que, y esto es parte de la encuesta que vamos a enviar después del curso, si hay temas que usted quisiera entrar en más profundidad, tenemos la capacidad de crear un módulo, no en este taller específico,
pero podríamos potencialmente grabar algo y enviarlo al Village, al sitio web Village. Entonces, si quieren aprender algo más sobre esto, pueden indicarlo en la encuesta que vamos a enviarlo después de que termine el curso. Y si tienen alguna pregunta sobre evaluación del impacto de la evaluación, podrían explicarnos y vamos a responder después de la sesión de hoy. Quisiera comentar algo, si me permiten. La mayoría de las personas aquí en la sala son de alimentar el futuro, países de alimentar a los países, y el desarrollo de investigación del MSU, Penn State y otros es en los Estados Unidos. Entonces usted está más cercano a donde ocurre el impacto y usted está en mejor lugar para hacer la evaluación del impacto. Tuvimos una reunión del Consejo de todos los laboratorios de innovación y mucho de la discusión en aquella reunión, como también en Washington, D.C., donde está la sede del USAID, es si tenemos un impacto suficientemente significativo, en particular sobre la guerra de Ucrania y Rusia y el efecto sobre la seguridad alimentaria y tema de aumento de precios de fertilizantes, etcétera. Si acaso tenemos un impacto suficiente, no me parece aparente de que las mejores personas para evaluar el impacto estén en Estados Unidos o en Europa. Me parece que si nos centramos sobre el impacto en Burkina Faso, las mejores personas para responder son aquellos que están en el país, que pueden trabajar con los socios en aquel país. Esto es importante de tener en cuenta, porque como dice Chris, hay que ver una forma mejor para estructurar mejor esto, pero también debe ser elaborado porque una de las cuestiones que está claras es que no tenemos suficientes respuestas de los países sobre lo que está impactando a los campesinos o agricultores, y como nuestro objetivo es aumentar la seguridad alimentaria, todos ustedes en la sala son las voces de mayor peso. Están aprendiendo de Scott y de Melissa sobre los detalles, las reglas, y nosotros tenemos que aprender de ustedes sobre cuál es el impacto real. Entonces, tal vez podríamos tener una sesión separada y USAID va a oírlos a ustedes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nos queda un minuto. Entonces, creo que ya deberíamos terminar la reunión y quisiera agradecerles a Melissa, Scott y Nahum por esta última sesión y a todos los participantes de hoy y también a los intérpretes y al apoyo técnico de los servicios que contratamos y del Laboratorio de Innovación que está patrocinando este programa. ¿Alguien desea decir las últimas palabras antes de clausurar? Muchas gracias. La felicitamos a usted. Muchísimas gracias por continuar siendo extraordinaria. 2 días hemos pasado y nos queda el último día, y también a René y todo el equipo de apoyo. Gracias, René, también todo el equipo. Mañana por la mañana o por la tarde, dependiendo de su horario, será la misma hora mañana para el último día. Y que tengan un buen descanso en el resto del día. Muchas gracias.